Primero, decirles lo siguiente. He puesto este cuadro donde está el delta del Nilo, allí. Este es Egipto, por cierto. Y el delta del Nilo tiene una parte que es muy importante, que es este sector. Porque ahí se descubrió una ciudad que se llama Avaris, que estaba enterrada. Habían construido otra ciudad sobre esa. Y esa ciudad Avaris tenía las tumbas de José, vacía, porque llevaron ¿no es cierto?, su cuerpo de vuelta a Israel, y la de sus dos hermanos también. Así que es un lugar arqueológico muy interesante. Pero esa es otra historia. Hoy día vamos a abundar en evidencias de la tierra joven. Juan 10:35 nos cuenta que la escritura no puede ser quebrantada. La escritura es de una línea y eso no cambia y no puede cambiar. ¿Puede acaso la ciencia probar la edad de la Tierra? ¿Tiene capacidad la ciencia de probar la edad de la Tierra? Y la verdad es que no. Ni para sí, ni para bien, ni para mal. No tiene la capacidad de probar la edad de la Tierra. Porque puede que haya relojes, hay efectivamente formas de poder calcular, pero siempre este cálculo implica una postura filosófica. Siempre va a haber un prejuicio detrás. Va a haber una idea prefijada, una idea preestablecida detrás de esa filosofía y por lo tanto cuando se fije la fecha va a estar siempre impregnada de esa posición filosófica. Siempre la partida del reloj, en el caso de la radiometría, tenemos la suposición de cuándo partió el reloj. Debe suponerse también cómo funcionó ese reloj y también cuántas veces ha sido alterado durante el tiempo. Y eso produce muchas diferencias. La evidencia, por lo tanto, podrá apoyar más una posición que otra. Cuando hablamos nosotros de 6.000 años, debo decir categóricamente que estamos refiriéndonos a la Biblia. La Biblia es la que nos da esa referencia. Nosotros no tenemos una referencia arqueológica o una referencia de tipo radiométrica para decir, son 6.000 años desde este momento, sino que es esto, lo que nos da es los 6.000 años. Primero los patriarcas, que se conoce exactamente cuándo vivieron, posteriormente una serie de personajes posteriores que también se conocen sus fechas, los reyes, posteriormente los profetas, y finalmente llegamos a Jesús, más o menos 4.000 años después de eso. Esto lo hizo un obispo, pero no significa que tenga una validez absoluta. Es lo mejor que se tiene y creo que podemos presentarlo como 4.000 años más 2.000 de ahora, llegamos a nuestros 6.000 años. Hace tiempo atrás se estableció que el carbono 14 era un muy buen método para tomar la medida de cualquier elemento que tuviera carbono, especialmente personas, huesos, animales que habían fallecido, habían muerto, o plantas o árboles que habían también perdido la vida. Entonces, el carbono 14, a través de este acelerador de espectrometría de masa, nos va a dar a nosotros un resultado que es bastante increíble. Y es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que es el carbono 14? ¿Cómo funciona? ¿Servirá para medir edades de fósiles? ¿Se podrá confiar en él? Bueno, primero que nada, este es el señor Willard Libby, doctor Willard Libby. Él lo descubrió en el año 1949, lo desarrolló y finalmente le dieron el Premio Nobel de Ciencia en 1960 por este descubrimiento. ¿Y cómo funciona? Aquí voy a poner un poquitito técnico, pero no mucho. En la alta atmósfera tenemos nosotros los rayos cósmicos que vienen del Sol, que es permanente. Y esos rayos cósmicos chocan contra núcleos de nitrógeno 14. Al chocar contra ellos, le arrancan un protón y ese núcleo toma un neutrón. Por lo tanto, cambia su masa atómica de nitrógeno 14, que tiene 7 protones y 7 neutrones,
pasa a carbono 14 porque se queda con 6 protones y 8 neutrones. Por lo tanto, cambia su naturaleza. Es decir, se comporta igual que un carbón, que el carbón es 12. Por lo tanto, ahí sigue cayendo en la atmósfera, hacia abajo, y se empieza a combinar con el oxígeno para formar CO2. Y el CO2 que se forma allí llega a las plantas, porque las plantas comen CO2. ¿Y cómo lo comen? A través de la fotosíntesis. Y ahí viene justamente este milagro que se produce de la vida, que las plantas se comen el CO2 y nos regalan oxígeno. Y además producen azúcares. Estos son los isótopos que se pueden producir. Este es el normal, el carbono 12. Se produce también un carbono 13, que es más anormal, y el carbono 14, que es el más normal. Repito entonces el proceso: rayos cósmicos del Sol golpean nitrógenos 14, se forman carbono 14, que es una molécula alterada y radioactiva, de hecho, pero que tiene la tendencia a degradarse, a volver a ser nitrógeno 14. Se mezcla con el CO2, se hace CO2, digamos, con el oxígeno, y esto va a dar a la superficie, donde la comen los árboles, las plantas, los hombres, los animales. Todo empieza a impregnarse de carbono 14. Hasta ahí vamos bien. Esta es la fotosíntesis, como les explicaba antes: 6 de CO2 más 6 de agua, la luz del sol, azúcar produce y oxígeno. Esta fotosíntesis es realmente un tremendo milagro, porque eso nos da a nosotros, y una de las formas de entender que Dios creó este mundo para que fuera sustentable. Bueno, todo se impregna entonces de carbono 14. Las cantidades son muy pequeñas, pero no importa. Para el modo del ejemplo, es interesante que entiendan cómo funciona. Digamos, todos los árboles ya están con CO2, con carbono 14, todo el pasto está con carbono 14, y ahora estas vacas comienzan a comer. Y miren lo que les pasa. ¿Ven ahí la diferencia? Se llenan de carbono 14 también, por la misma comida. Entonces, ¿cómo trabaja este reloj? Viene ahora la muerte. Cuando el animal muere, o el árbol muere, ese carbono 14 que estaba fijado ya en su cuerpo, comienza a degradar, se sigue degradando. Siempre se ha degradado, pero como el animal seguía comiendo el carbono 14, seguía comiendo las plantas, seguía comiendo el pasto, se recuperaba. Entonces salía, pero entraba, salía, pero entraba. Pero cuando muere, ¿qué pasa? Deja de comer. Y al dejar de comer, por lo tanto, ya no tiene reemplazo de aquel que sigue degradándose. Y ese es el punto cuando se empieza a medir. Ese hueso que ha estado por tanto tiempo muerto ya ha perdido una cantidad determinada de carbono 14, lo cual se puede medir. Y esa medida significa años. O sea, se sabe cuándo ese animal murió, ese árbol murió o ese ser humano murió. Entonces tenemos un reloj que comienza a funcionar en el mismo momento que el organismo muere. Aquí tenemos lo mismo, pero con un dinosaurio. Y podemos ver que cuando está vivo o recién muere, tiene 16 átomos de carbono 14. Pero 5.730 años después, una vida media después, va a tener solamente 8. 11.460 años después va a tener 4. Otra vida media. 17.190 años después va a tener solamente 2 átomos de carbono 14. Y eso es medible. Entonces, así se va avanzando por vidas medias. El punto que quiero hacer es el siguiente. La vida media del carbono 14 son 5.730 años. Es decir, en 5.730 años, si teníamos 12, ahora tenemos 6 átomos de carbono 14. Ya, así se mide los elementos radioactivos. Pero cuando tenemos ya 10 vidas medias, son 57.300 años, no queda prácticamente nada, queda prácticamente 0 carbono 14. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier hueso, madera o lo que sea orgánico, tenga carbono 14, tiene que tener necesariamente menos de 57.000 años. Cualquier cosa que tenga carbono 14 tiene que tener necesariamente menos de 57.000 años. Y esto es muy importante, porque vamos a ver varios ejemplos que todos piensan que tiene millones de años y tiene carbono 14.
Ahora, algunos hablan de 100.000 años. Está bien, pero estamos en el contexto de miles de años, que es lo importante. Ahí tenemos, por ejemplo, una persona que fallece, tiene 0 años, o sea, está recién fallecido, y su concentración de carbono 14 es igual al ambiente de ese momento. ¿Ya? Pero a los 5.730 años solo queda la mitad de la concentración original. Y a los 57.300 años va a haber eliminado el 99,9% de todo el carbono 14 que alguna vez tuvo. Entonces, el carbono 14 no puede ser usado para fechar rocas, solamente para elementos que tengan carbono, por ejemplo los huesos o las maderas, o algunos elementos más que voy a explicar en un momento. La gran sorpresa vino cuando se encontró que los diamantes tenían carbono 14. Y el diamante, que se supone que tiene 1.600 años de antigüedad, tiene carbono 14 en su contenido interior. Y es tan duro que no es posible que se haya contaminado. Ahora, el diamante se le descubrió que tiene 10 veces más del límite de carbono 14 que se puede detectar. O sea, tiene definitivamente confirmado eso. Y hay otra curiosidad, que debido a que los diamantes se forman 160 kilómetros bajo la superficie de la Tierra y salen ahí por unas pipas, por unas erupciones, entonces significa que no recibieron el carbono 14 que se formó allí arriba en la atmósfera, sino que recibió carbono 14 de allá abajo, donde se formó. Lo cual también nos habla de la formación en la Tierra. Ahora, 1.600 años definitivamente no puede ser. Y está más bien consistente, máximo con 57.300 años. Y aquí comienzan a ver el gran contraste entre lo que dice la evolución y lo que dice la medición, lo que es práctico, lo que es medido, no la suposición. Esta es una tabla con los promedios de carbono 14 que tienen las minas africanas de diamante. Todas ellas tienen detección de carbono 14. Por lo tanto, todas ellas podemos decir que tienen menos de 57.000 años. Las minas de carbón, ahí está, es un ejemplo de una mina que se llama Crinium en Queensland, en Australia, que está fechada en 47,5 millones de años, pero tiene carbono 14, es todo el carbón que está allí. Por lo tanto, tiene que tener del orden de 57.000 años. Y así, las minas de carbón de los Estados Unidos, aquí las tenemos, una tabla de minas de carbón, todas con contenido de carbono 14. Este es el promedio, por lo tanto, nos está diciendo claramente que tienen una edad menos de 50.000 años, 57.000 años. Las minas de carbón se le asignan hasta 200.000 años en la evolución, pero aquí tenemos la demostración que no es así, tenemos una alteración importante. Hay otros elementos que también confirman que la Tierra tiene miles de años, que son minerales que tienen carbón, ¿ya? Y algunos que tienen abundante carbono 14. Por ejemplo, se ha descubierto carbono 14 en huesos de dinosaurios. Y esto significa que la edad, por ejemplo, de un mosasaurio, un reptil marino, era realmente de 24.600 años, medido con carbono 14. Esto es tremendamente importante porque cuando estamos hablando de dinosaurios siempre se piensa en 80, 90, 100 millones de años de antigüedad. Y acá estamos hablando de miles de años. Entonces se crea el gran contraste. Ahí tenemos el mosasaurio, se llama Lidgren, descubierto en 2010. Esta podemos ver la piel, ¿no es cierto?, donde se le hicieron las mediciones. Otro elemento que también contiene carbono 14 serían las muestras que se han tomado en el precámbrico, por ejemplo con el mármol y el grafito, la piedra caliza también y madera en el Perozoico, los huesos de dinosaurio en el Mesozoico, y todas ellas, ¿no es cierto?, tienen edades diferentes a las evolucionistas. Bueno, el punto es lo siguiente, debe hacerse correcciones a esas mediciones, especialmente sobre 3.000 años. Hasta 3.000 años es preciso, es justo, o sea, da una edad muy exacta. Sobre 3.000 años hay que hacer correcciones, por las siguientes razones. Nosotros estamos continuamente bombardeados por el Sol, por rayos cósmicos que son radioactivos.
rayos cósmicos que nos hacen daño a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestro Creador? Ha puesto un campo magnético alrededor de la Tierra que es un verdadero escudo para que reboten allí esos rayos cósmicos o no penetren mucho, porque en realidad penetran igual, pero no nos hagan daño. Cuando hay grandes tormentas solares, llegan verdaderos tormentas de rayos cósmicos a la Tierra y rebotan allí. Entonces, los rayos cósmicos que son detenidos por el campo magnético han ido cada vez penetrando más y más, porque antes el campo magnético era más poderoso, tenía más energía. Se sabe hoy día que el campo magnético de la Tierra disminuye un 5% cada 100 años, es decir, tiene una vida media de 1400 años. Y esto significa simplemente de que antes, que era más fuerte, entraban menos rayos cósmicos, se producía menos carbono 14 que hoy día. ¿Ok? Ese es el punto establecido ya. Segundo, el volcanismo. En el diluvio hubo gran cantidad de volcanismo, esto significa que salió debajo de la Tierra mucha cantidad de CO2, y ese CO2 se estableció en la atmósfera, por lo tanto alteró este equilibrio de carbono 12 y carbono 14. Pruebas nucleares de 1950 a 1960 que se hacían al aire, en la atmósfera. Esto también ingresó carbono 14 y aumentó, porque los experimentos nucleares producen carbono 14. Diluvio universal. Cuando tuvimos el diluvio universal en esta Tierra hace más o menos 4.500 años, se produjo un efecto de que toda esa vegetación que comía CO2 se quedó enterrada. Y la nueva vegetación que comenzó a salir empezó a demandar CO2. O sea, cambió los equilibrios nuevamente de CO2, carbono 14 y carbono 12. Y por último, hubo una revolución industrial en el siglo XIX, donde se comenzó a quemar una cantidad enorme de fósiles y de combustibles fósiles, y eso significó aumentar el CO2 en la atmósfera. ¿Por qué? Simplemente porque cuando alguien quema algo, se produce agua y CO2. Ese es el efecto, eso es lo que hacen los vehículos, eso es lo que hacen la combustión de las calderas. Todo produce agua y CO2, agua en forma de vapor. Entonces, ¿qué es lo que hace parecer las muestras más antiguas? Debido a que antes el carbono 14 era menor, era menos, todo parece como que fuera más viejo. Entonces, ese es el desequilibrio que se ve. El carbono 14, por lo tanto, va aumentando. Cuando un fósil murió hace 1000 años, mostrará una edad superior a la que verdaderamente tiene. Y estas todas son correcciones. Por ejemplo, se han hecho correcciones con los cereales que se han encontrado en las tumbas de los faraones. Y ahí han podido determinar, saben la edad que tiene ese faraón cuando fue enterrado, y pueden determinar el carbono 14 que tiene allí. Y ahí se corrige. O sea, hay esfuerzos por hacer correcciones también. El vaso vacío, también esta es otra idea, que a medida que va cayendo el carbono 14 en esta Tierra, también se va degradando. Entonces entra y sale, pero no se ha llenado el vaso todavía. Cuando se llena el vaso, significa que va a salir lo mismo que va a entrar. Eso no se ha llegado a ese punto de equilibrio todavía, que es otra razón para este desbalance. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el carbono 14 como va aumentando año tras año. Bombas atómicas, ahí tenemos el efecto. Cuando subió la cantidad de carbono 14 con este periodo de los años 50-60. Conclusiones, por lo tanto. Cantidad de carbono 14, carbono 12 en la atmósfera no ha sido siempre igual. El carbono 14 ha aumentado después del diluvio. Por lo tanto, da lecturas falsas hacia atrás, lecturas equivocadas. Este aumento hace aparecer las edades más antiguas como más largas, como una wincha de medir que se estira y mide equivocadamente. El carbono 14 no alcanza su equilibrio todavía, por lo que debe ajustarse con hitos históricos. Le recuerdo los cereales y las semillas que tenían los faraones. El uso del carbono 14 es más o menos exacto solo cuando es 3.000 años, menos de 3.000 años. Más de 3.000 años entramos en esos ajustes. Y cualquiera que contenga algo de carbono 14 no puede tener más de 57.000 años. Diamantes, petróleo, gas del petróleo, carbón, diamantes,
Es decir, todo lo que parece que fuera súper antiguo no lo es, porque tiene solamente miles de años. Y les digo una declaración clara. El carbono 14 es un gran amigo de la creación, porque nos confirma que estamos hablando de miles de años. Job 37:14 nos dice, detente y considera las maravillas de Dios. Una cosa que siempre le llama la atención cuando lo digo, es que el Sol tiene un tiempo limitado, las estrellas tienen una vida limitada. Hace mucho tiempo atrás se pensaba que el Sol y las estrellas eran infinitas, que el espacio era infinito, era inamovible, que era todo siempre parejo, igual, por todas partes. Hoy día se sabe que no es así. Los soles tienen una vida determinada, porque el Sol es un paquete de combustible, el cual se está quemando. El Sol tiene hidrógeno y helio principalmente, y esto se está quemando continuamente. Pierde aproximadamente 4 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, ¿ya? Porque se está quemando. Es el tanque de combustible del vehículo que se está consumiendo. Y va a llegar un momento que se va a terminar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Millones de años. O sea, eso sí que ahí sí que podemos usar millones de años con soltura. Falta mucho. Pero nos puede dar una indicación, porque existen las supernovas. Y las supernovas son aquellas estrellas que ya llegaron a su vida y explotaron. Son estrellas muy grandes que simplemente explotan. Y estas se pueden contar, porque dejan unas tremendas heridas, unas tremendas demostraciones de su explosión en el espacio. Y lo interesante es que cuando las contamos alrededor nuestro en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, se puede ver que por la cantidad que han explotado, son muy consistentes con solamente una vida joven, de menos de 10.000 años. Que es un tema que no lo voy a tocar ahora, pero se los quería hacer saber. Los radioisótopos es otra forma de determinar la fecha. Carbono 14, la salinidad del mar, los árboles con sus anillos, las mutaciones en los genes también tienen fecha, edades. Desgaste en los continentes, magnetismo terrestre, posición de la luna, cantidad de población que tenemos, sedimentos en el fondo del mar, registro escrito de la historia, etcétera, etcétera. Son entre 100 y 200 evidencias que tenemos que nuestra Tierra es joven. Y yo sé que este punto es bien controversial, porque cuando se habla de una Tierra de 6.000 años, todo el mundo se queda un poco así como paralizado. Pero la verdad que hay mucho más demostraciones que es joven de que es antiguo. Porque el antiguo es solamente educación, es darle y darle y darle a la mente de la gente diciendo que los millones de años es algo real. Los millones de años es real solamente porque la evolución necesita los millones de años para poder justificar sus cambios, sus mutaciones, su creación de la nada. ¿Ustedes creen que nosotros fuimos hechos de la nada? Fuimos hechos de casualidad, de que de repente se unieron cosas químicos y de repente vino una energía y apareció una primera célula viviente y de repente esa célula viviente se reprodujo y después se hizo multicelular y después se hizo inteligente y después se hizo un ser humano. O sea, qué historia más absurda. Pero para esa historia tan absurda necesitan los millones de años. Y esto es todo lo contrario. Esto está demostrando que no existen esos millones de años, sino que estamos hablando de un contexto de solamente miles de años. Estas son las evidencias que la gente cree y aseguran que la Tierra es más antigua. Carbono 14, que ya les expliqué que no es así. Cuando yo comencé a estudiar todos estos temas, se pensaba que el carbono 14 medía millones de años. Pero está clarísimo que no era así. Era simplemente falta de conocimiento el decir eso. Crecimiento lento de los corales. Los corales crecen en corto tiempo. Y les voy a mostrar una foto después de un coral que ya lo van a ver. Separación de los continentes, la Pangea. Estamos de acuerdo que al comienzo había un solo continente, que era la Pangea. Y ese continente se separó, pero en el diluvio y a gran velocidad. Pero se piensa que no, que pasa que los continentes se separan milímetros por año, entonces necesitamos varios millones de años para las distancias que tenemos entre los continentes. Falso. Eso no fue así, no necesitamos esos millones de años. Los animales fosilizados, la fosilización se produce solamente en meses, si tenemos las condiciones. No necesitamos millones de años para fosilizar un animal. ¿Ya? La otra, el datado radiométrico, que es un datado más técnico, pero eso está lleno de suposiciones.
Y si tuviéramos tiempo se lo podría mostrar también. Y la luz de las galaxias distante también, que es otro tema que no voy a tocar hoy día, pero sí hay buenas explicaciones de eso. Partamos con la erosión de nuestra Tierra, debido a la lluvia, debido a los vientos, debido a las aguas que corren por los ríos y van barriendo la Tierra, efectivamente se van llevando hasta 20.000 millones de toneladas anuales por erosión de la Tierra al mar. Y esa erosión llega finalmente al mar y acumula sedimentos en el fondo. Estos 20.000 millones de toneladas debería tener, si tuviésemos nosotros 3.000 millones de años, la Tierra, debería tener completamente colmatados los mares, es decir, hasta arriba con sedimentos. Pero no es así. Los sedimentos se miden y miden más o menos 400 metros de profundidad en promedio. Entonces hay una inconsistencia. Los evolucionistas explican de que la subducción de las placas, eso que se produce allí, que se van enterrando una debajo de la otra, esa es la que se lleva el sedimento, pero no es tan así. No hay suficiente sal acumulada en el mar. Sucede también que junto con llevarse los sedimentos, lame todos los químicos de la tierra y le saca el sodio. Y el sodio se lo lleva al mar. Y el mar se va salando todos los años más y más y más y más. Entonces, si tuviese millones de años, 3.000 millones de años, el mar estaría realmente salado. Pero el mar no está tan salado. El mar tiene solamente 11 gramos de sal por litro de agua en este momento. Como ejemplo, en contraste, podemos ver el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una salinidad de 350 gramos de sal por litro de agua. Es decir, una cantidad enorme, más grande, 30 veces más de lo que tiene el mar, los océanos. ¿Qué es lo que es el Mar Muerto? Es una depresión en Israel, ¿no es cierto?, que baja hasta 394 metros de profundidad. Y allí se acumula el agua y no puede salir a ninguna parte. Les voy a mostrar una imagen acá. Ahí tenemos Israel, está Jerusalén allí, aquí está el nivel del mar. Y de repente el Mar Muerto baja y está ahí en el pozo al final. Esa profundidad de 394 metros no permite que salga a ninguna parte el agua. Llega allí y solo se evapora. Por lo tanto, comienza a formar hasta sales en los costados del mar. Y permite que la gente, por la alta densidad, pueda flotar de esa forma. O sea, levanta mucho más por la boyantez. Hablaba antes del dipolo magnético, que es nuestro gran defensor. Este es el Sol, que está mucho más lejos, entonces no está a proporción, y está disparando sus rayos cósmicos. Esta es la Tierra, y aquí está nuestro gran escudo, que hace que esos rayos cósmicos se vayan y se desvíen. El dipolo magnético, de hecho, se está degradando, y se está degradando un 5% cada 100 años. El punto es el siguiente: si se degrada un 5% cada 100 años, si tuviésemos 3.000 o 4.000 millones de años, ¿acaso no se habría terminado ya el dipolo magnético? ¿Me entienden la idea? Es decir, nos está hablando de que realmente esto no puede ser de tanto tiempo. El campo magnético, por lo tanto, produce este escudo que tenemos en la Tierra. Y aquí viene un segundo efecto. Si no fuese porque lo tenemos, nosotros como generación, como humanos, habríamos terminado ya. Porque es tanto el golpe que hace el rayo cósmico a la Tierra, si no tenemos protección, que realmente habría hecho pedazo nuestro ADN. Y la humanidad se habría exterminado. Tan simple como eso. Y eso me hace meditar en lo siguiente. Marte tiene 40 veces menos campo magnético que nosotros. O sea, el campo magnético de Marte es 40 veces menos. Es decir, cuando piensan los hombres de ir a vivir a Marte, ¿qué quieren hacer? Quieren vivir eternamente con un traje protector, porque ahí no se puede vivir. Y Marte además tiene menos 50 grados, le paso un dato. Así que ir a vivir allí es imposible pensar tener una vida normal.
O sea, tienen que vivir tapados, cubiertos, protegidos de los rayos cósmicos, etcétera, etcétera. Entonces, el campo magnético es un gran geocronómetro porque usa largos periodos de medición y no puede contaminarse. Y ahí tenemos cómo va bajando la potencia de este campo magnético. Pasemos al siguiente, dendrocronología. Desde niños todos hemos sabido que los árboles tienen círculos. Y normalmente, ¿qué pensamos que es un círculo? Un año, ¿no es cierto? Mal, equivocado, no es así. Sí, esa es la respuesta que tenemos todos, pero no es así. Y ya les voy a contar un poco esta historia. Los árboles indican su edad efectivamente por la cantidad de anillos que tienen. Sí, o sea, hay una relación con edad, definitivamente. Pero aquí tenemos el árbol, uno de los árboles, o el árbol más antiguo del mundo. El árbol que tiene más edad del mundo, porque es un árbol que tiene 4.723 anillos. Se llama el Bristol Cone Pine, el Pinus longaeva. Vive en zonas muy altas en Estados Unidos. Tiene en el White Mountains, en California a propósito, lugares altos, muy áridos. Se fijan que es pura piedra allí, es bien, y nieva también, mucho viento, o sea, es lugar muy malo, pero ese árbol ha sobrevivido. Son bosques de estos árboles, y hay uno específicamente que se descubrió que tenía los 4.723 anillos. Ahora, no se sabe la ubicación porque no lo demuestran, no lo muestran para que no le saquen pedazos, ¿no? Así que está protegido ese ejemplar. Lo interesante es que no hay árboles más antiguos. Digamos que tenga este árbol con sus anillos 4.300 años. No hay árboles que sean más antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay árboles de 10.000 años, de 15.000 años, de 20.000 años? Y solamente este es el límite. Y la respuesta relativamente fácil, porque hubo un diluvio hace 4.350 años atrás. Y ese diluvio, por lo tanto, destruyó todos los árboles. Y todo esto, acaso, es la nueva generación de árboles, bastante antigua ya, pero eso es. Ahí tenemos una foto más del Bristol Cone Pine. Y les decía lo de los anillos. Tormentas inusuales con abundante lluvia, mezclada con periodos secos, pueden producir anillos múltiples. Uno cada tormenta mayor. Por tanto, asumir que un anillo por año es un error. ¿Ya? Y también los árboles se defienden de los insectos, de las enfermedades, del daño por fuego. Hay muchas formas en que ellos comienzan a defenderse y producir anillos en caso necesario. Este segundo árbol se llama el Old Ginkgo. Se dijo en una conferencia, en un debate realmente, que tenía 9.550 años de edad. O sea que derrotaba al Bristol Cone Pine. Y este árbol, realmente, cuando se analizó la información que daban, es un árbol que está en Suecia, en un monte Fulufjallet. Es un abeto, pero se supo que es un abeto clonado. O sea, este es el árbol, pero está clonado. Por lo tanto, este árbol no tiene más de 100 años. Y la raíz sobre la cual está clonado se le midió con carbono 14 la edad y dio 9.550 años. ¿Y se acuerdan hasta cuánto tenemos nosotros una lectura fiel con carbono 14? 3.000 años. Claro, y esto mencionaba 9.550 años. Entonces ahí está el punto, ¿no es cierto? Es antiguo en la raíz, pero en ningún caso tiene esa edad. Hay muchos fósiles de árboles que están depositados en estratos múltiples, como esto, por ejemplo. Se supone, según la evolución, que cada estrato son millones de años. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando un árbol cruza todos los estratos? ¿Significa que el árbol estuvo vivo, parado, por millones de años? ¿O significa que el árbol se murió y estuvo parado igualmente sin podrirse por millones de años? Ninguna de las dos cosas corresponde. Lo que pasa es que hay que mirarlo de otra forma. Este árbol, que es el caso real, fue enterrado acá en un gran desastre, donde fueron cayendo olas y olas de barro, lo fueron tapando hasta que dejarlo completamente cubierto. Eso sí que es consistente con una observación real. Y no solamente ese, sino que todos estos otros.
hay una cantidad enorme de árboles que han quedado en esa posición, lo cual niega los millones de años de los estratos. Y por cierto, hay una cosa particular también, que todos no tienen corteza, no tienen ramas, ni tienen raíces. Es decir, se ve que han rodado y han perdido todos estos elementos. Cambio de tema. Nos olvidamos los árboles ahora. La distancia de la Tierra a la Luna también es una medición de poco tiempo. Les cuento un poquito. Este es, por cierto, la Tierra con su inclinación de 23,5 grados. Esta es la Luna que va rotando. Y tenemos un efecto. Mire, esta es una foto hermosa nomás. La Tierra, la Luna, pero una foto real tomada por un satélite que iba por fuera. Fíjense, ahí está la Luna, de verdad. O la Luna de cerca y la Tierra de lejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos argumentando ahora? La Luna se aleja de la Tierra más o menos 4 centímetros por año. Y es por un efecto que les voy a explicar, un efecto físico. Aquí tenemos la Tierra y la Luna, y por lo tanto la Tierra y la Luna se van separando 4 centímetros por año. Y el punto que se quiere hacer básicamente es este. Si se separan 4 centímetros por año, todo esto es complejo, es una ecuación compleja, pero ¿cuánto tiempo se puede estar separando para tener la distancia que tiene entre la Tierra y la Luna? Que son 385.000 kilómetros. Y da como 1,6, da una cantidad mucho menor que lo que se supone que tiene la Tierra, ¿ya? Según la evolución. Vamos a analizar un poquito esto. La medición de la distancia de la Luna a la Tierra se mide a través de estos reflectores. Esto es real en la Luna. Y este espejo reflector láser fue dejado por la misión lunar Apolo 14 y es el único experimento que todavía funciona en la Luna. Y se proyecta desde la Tierra el láser hasta ese espejo, se rebota y se mide exactamente a qué distancia está la Luna de la Tierra. Y eso se viene haciendo ya por muchos años. Ahora, ¿por qué se separa? Es por esta razón. La Luna tiene una tremenda fuerza de atracción. Ya son 11 trillones de toneladas que está tirando a la Tierra y con eso, a propósito, hace su giro. Pero al hacer ese efecto de atracción, produce una atracción al agua, al mar. Y esto produce las mareas. Las mareas son debido a la Luna, no hay ninguna otra razón. Entonces, significa que el agua continuamente está siendo tirada y va haciendo este bulge que dice acá, que es como un volumen que sale así porque está siendo atraído por la Luna. Esto produce roce en la Tierra. Por lo tanto, la Tierra, al tener este roce, se está deteniendo, está bajando su velocidad, pero muy, muy pequeño. Pero eso es suficiente para que la Luna se aleje. ¿Por qué? Porque existe un equilibrio total entre la Luna y la Tierra que se llama el momento angular, que tiene que siempre mantenerse. Les explico qué es lo que es eso. La causa primaria para que se produzca este alejamiento son la marea de los océanos, por el roce, como les dije, y el momento angular. Todos conocemos las bailarinas, ¿no es cierto? Cuando están bailando en el hielo y tienen los brazos abiertos, están girando, cuando están girando, ¿giran rápido o lento? Con los brazos abiertos. Lento, ¿no es cierto? Y cuando hacen así, ¿qué le pasa? Van súper rápido. ¿Por qué? Porque debe mantenerse el momento angular, ¿ya? Ella no aceleró nada, simplemente hizo que el momento angular fuera diferente, por lo tanto tiene que acelerar la velocidad de giro. Eso es exactamente el principio que vale para la Tierra y la Luna, que la Luna tiene que aumentar su velocidad para poder mantener, dado que la Tierra se está frenando, la otra tiene que aumentar su velocidad. Cuando aumenta la velocidad, aumenta su órbita, más afuera, 4 centímetros más por año. ¿Ya? El problema es que con esos 4 centímetros por año, pero es un cálculo más complicado, nosotros solamente necesitaríamos 1,3 mil millones de años para llevarla a la distancia que está. No los 4,6 mil millones de años que es la supuesta formación de la Tierra y la Luna. ¿Me entienden la discrepancia? ¿Sí? Ese es el punto. Aquí tenemos otro caso
Bill Nye es un hombre de televisión de los Estados Unidos, y este es Ken Ham, que es el director de Answering Genesis, también un sitio creacionista, un lugar creacionista que tienen un arca, que tiene un museo creacionista en Estados Unidos. Y ellos tuvieron un debate. Y en ese debate Bill Nye sacó, como que dice, una carta debajo de la manga, ¿sí? Y la puso de sorpresa de todos. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, yo tengo pruebas aquí de un testigo. Un testigo es una sonda que se perfora dentro del hielo, en este caso, y tenemos un testigo, dice, que tenía 680.000 capas, claramente marcadas, capas, y cada una formada supuestamente por ciclos verano-invierno, o sea, de un año. Es la misma idea del árbol, pero ahora en el hielo. Por lo tanto, ¿qué me dices de esto? Esto me está demostrando que por lo menos este hielo tiene 680.000 años y tú me estás hablando de 6.000. Y la realidad fue este asunto un poquito más complicado. ¿Qué pasó? Primero que nada, es bien conocido que las tormentas afectan de forma muy diferente a un territorio que a otro. Aquí tenemos la zona de los lagos en Estados Unidos, aquí la zona de Nueva York, pero hay veces que las tormentas se concentran en un lugar, como donde está en azul oscuro, es donde cayó mucho más nieve y después posteriormente hielo sí que se forma. Por lo tanto, significa que no es parejo, primero que nada. Segundo, tenemos un caso muy interesante, que el 15 de julio de 1942, un escuadrón de 6 P-38 se perdieron en Groenlandia. Ellos salieron de su base y no pudieron ubicarse simplemente y tuvieron que tirarse contra el hielo o contra la nieve y sobrevivieron, no murieron. Pero una vez que ahí los rescataron, dejaron los aviones allí. Tal como se ve, esta es una foto real del momento. Allí quedaron los aviones y no se pudieron encontrar más, se perdieron. Pero 48 años después se vinieron a descubrir finalmente dónde estaban los aviones. Y lo increíble es que esos aviones estaban a 75 metros de profundidad de hielo, estos hielos, en la misma Groenlandia, 75 metros de profundidad. Entonces, lo interesante es que durante todos estos años, 48 años, se enterró el avión 75 metros. Por lo tanto, esta historia de que es un poquito cada año no es verdad. Son 75 metros dividido por 48 años, da 1,56 metros de nieve o de hielo por año. Entonces, cuando decía en el testigo un poquitito así, era un año, no era verdad. Simplemente eso significa una tormenta dentro del lugar, nada más. Y esto, por supuesto, demuestra de que de que los hielos no se ponen como ellos dicen, sino que va de otra forma. Ven, ahí está la explicación, 680.000 capas de hielo en los testigos sondeados indican una cantidad de tormentas que hubo en el periodo, no un ciclo verano-invierno que son años. Les muestro algunas fotos del rescate de esos aviones. Se hizo una gran perforación con agua caliente, se va tirando agua caliente y va derritiendo el hielo y se va sacando el agua para afuera. Ahí llegaron hasta abajo los 75 metros, están los bombarderos, y se empezó a rescatar a través del túnel por pedazos. Ahí van saliendo, ahí está la cabina del piloto, ese es el lugar de Groenlandia donde quedaron varados, y finalmente todo quedó feliz. Cambio de tema. Este es el doctor Brian Sykes, es un doctor en biología molecular, profesor de genética también en Oxford, y él admitió en la revista Nature que a la velocidad que el ADN se va destruyendo en el laboratorio, ninguna muestra de ADN podría permanecer intacto más de 10.000 años. Estamos hablando de fósiles que han estado enterrados y que de repente se encuentran en ellos material biológico vigente. Se supone que un fósil cambia todas sus moléculas, todas sus células, se permineralizan, es decir, son llenas de minerales y no queda nada de carne. Pero en este caso se han encontrado una cantidad enorme de material biológico vigente. Y eso es lo que está hablando él. Pero él dice que el ADN no puede permanecer intacto por más de 10.000 años en un fósil. Porque, a ver, veámoslo de otra forma. ¿Cuánto tiempo dura un pollo, un pedazo de carne que se pone en el patio? ¿Cuánto dura?
3 días, una semana, le regalo un año. ¿Llega el año? Posiblemente no. Estamos hablando exactamente de lo mismo, pero esto en fósiles. Pero el fósil, como está enterrado, como está sin aire, como está sellado para que no se metan nadie para romperlo, para comerlo, significa que eso puede durar más. Y este experto dice hasta 10.000 años. ¿Ya? Pero tenemos este pájaro moa gigante de Nueva Zelanda que se le encontró a su fósil, se le encontró justamente ADN, moléculas de ADN, que dice que no pueden, el ADN del hueso desaparecen después de 10.000 años. Este justamente fue una de las demostraciones de que el asunto no era tan claro de partida los millones de años. Y a donde quería llegar era donde la doctora Mary Schweitzer. Ella, como paleontóloga evolucionista, trabajando en un proyecto en Montana, en Estados Unidos, encontraron un dinosaurio, que no es este, pero es para mostrarle el hueso. Y tenían que sacar un momento este hueso, el hueso más grande. Y cuando tenían que llevarlo en helicóptero hasta la universidad, vieron que no lo podían levantar con el helicóptero porque era muy pesado. Y tuvieron que partirlo por la mitad. Cuando lo hicieron, salió un olor nauseabundo de adentro. Y decían, no podían entender qué le había pasado a ese hueso o a ese dinosaurio si tenía, según la evolución, 68 millones de años. Y de repente se dan cuenta que tiene material biológico vigente. ¿Cuántos años máximo puede durar eso? Se lo dije recién. 10.000 años. Por lo tanto, teníamos un gran contraste entre 10.000 años y 68 millones de años. Y finalmente, la doctora Schweitzer decía, pero si nosotros tomamos una muestra de sangre, dice, y la ponemos en la vitrina, no va a quedar nada reconocible en una semana, porque las cosas se destruyen, todos los elementos naturales, biológicos se destruyen. Por lo tanto, tiene que haber algo en este caso de los dinosaurios. Este es el doctor Nathaniel Jensen, que es también un doctor en biología celular de la Universidad de Harvard. Y él descubrió unas cosas muy interesantes. Este es el ADN mitocondrial. ¿Ya? Todo este ADN en círculos es el ADN mitocondrial. Y él descubrió que el ADN mitocondrial se iba produciendo mutaciones en una forma muy regular. O sea, no era tan arbitrario así, de que de repente se producían 10 mutaciones y de repente una. No, esto es bastante regular, como un reloj. Y él descubrió, por lo tanto, y dijo y predijo de que el ADN mitocondrial no podía tener más de 20 a 79 mutaciones. Y había que medirlo. Y el sistema evolucionista decía que esas mutaciones debían ser entre 170 y alrededor de 680, debido a los millones de años. Cuando fueron y midieron, esta era la real. Habían entre 38 y 40 mutaciones en el ADN mitocondrial. Por lo tanto, era consistente con 6.000 años. ¿Ya? Cuando se sacan las restricciones míticas, evolucionistas, y los datos se analizan empíricamente con información, las escalas de tiempo bíblicas son el resultado. A medida que más se conoce, que más se usan instrumentos fidedignos, a medida que más se puede saber, más se confirma la escritura, más se confirma la posición bíblica. Los resultados de estos estudios genéticos coinciden perfectamente con las predicciones de una Tierra joven creada, dice el Dr. Jensen. Pero no tiene sentido cuando se agregan millones de años. Los relojes simplemente no pueden haber estado funcionando por tanto tiempo. También en el cromosoma Y que está aquí, también se le midió los tiempos y son totalmente consistentes con 6.000 años de la misma forma. Hay huevos de dinosaurio, que aquí tenemos uno de ellos, que tienen también, se le encontraron tejidos biológicos en China. Y tenemos, esta es una uña de un dinosaurio con sangre y colágeno, también. Ahí está la foto más interna del colágeno de la uña del dinosaurio. Y así, cambiando de ámbito, los cometas. Los cometas son bolas de nieve sucia, de hielo sucio, más otros pequeños elementos,
que van girando alrededor del Sol, pero en órbitas muy amplias. No es la órbita de nuestro planeta, es una órbita mucho más extendida. Por lo tanto, pasan por la Tierra cada tanto tiempo. El caso más conocido para nosotros, por ejemplo, es el cometa Halley. El cometa Halley pasa por la Tierra cada 76 años. ¿Y qué es lo que hace un cometa cuando pasa cerca del Sol? Debido al calor y la radiación que le da el Sol, comienza a perder su cuerpo, comienza a perder parte de su cuerpo, comienza a eliminarlo. Y las colas que se le ven a los cometas es exactamente eso, es material que se va desprendiendo de ellos. Por lo tanto, esto significa que los cometas, cada vez que pasan por al lado del Sol, se desgastan entre un 1 y un 5% de su masa. Por lo tanto, los cometas, si tienen que pasar, han pasado por nosotros por muchos años, se van desapareciendo. El problema es que la evolución dice también que los cometas se formaron junto con el sistema solar, el Sol y todos los planetas. Y por lo tanto eso implica 4.000, 5.000 millones de años. Si fuera así, ¿cómo van a poder estar vivos hoy día? ¿Cómo pueden existir hoy día si tienen que haber pasado varios miles o millones de veces por cerca del Sol, se habían todos desaparecido? Dicho al revés, los cometas deben ser de menos de 10.000 años. Son de corta vida, pero ahí están. Este es un dinosaurio pico de pato, que es un hueso fresco. Esta es la quijada inferior. ¿Cómo un dinosaurio pico de pato puede tener un hueso fresco? Y ahí está el ejemplar. Y más huesos frescos en cantidad de partes, de seismaurosos, de huesos descubiertos en 1992, cómo pudieron mantenerse por 70 millones de años, dice, nos deja perplejo a todos los que los han observado. Y así, son casos y casos y casos que se pueden leer en la pantalla. Hablamos del coral al comienzo. Aquí tenemos un coral que ha crecido sobre un zapato viejo. Tendrá 40 años. El coral no necesita millones de años para crecer. Y la historia, ¿qué pasa con la historia? Si nosotros analizamos los escritos que hay, la información que tenemos, no llega más allá de 5.000 años atrás. ¿Por qué? Si se supone, según la evolución, que el hombre tiene 190.000 años en la Tierra, como hombre ya después que se fue mono, ahora ya es hombre, 190.000 años. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esos 185.000 años nadie se haya preocupado de escribir la historia, de dar demostraciones de lo que son, de lo que ha pasado? Solamente 5.000 años tenemos un récord de nuestra historia. Obviamente porque no había nada antes. ¿Sí? Finalmente llegamos a esa misma conclusión. Y la verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Es el verdadero ejercicio que tenemos que hacer. Creer que el Dios creador nos ha dado información fiel en la Escritura. Y termino con este versículo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.